Muy buenas. Vamos a iniciar ahora con este nuevo curso de topografía. Bien, comencemos entonces con un capítulo número 1 en el cual hablamos de generalidades. Comencemos con el concepto de topografía. Bien, nos dice que es una rama de la ingeniería que se va a encargar de ¿qué? De simplemente determinar la posición de puntos. Pero esto mediante ¿qué? Mediante la recopilación y procesamiento de diferente información y a partir de ello pues se calcula la posición de diferentes puntos. Todo esto en una superficie terrestre. Bien, dicho de otra manera, la topografía también se encarga de hacer mediciones en una porción de tierra, la cual relativamente es pequeña. Y digo pequeña porque la topografía se encarga de porciones pequeñas de terreno. Ya, bueno, más adelante o en otro curso se toca el tema de geodesia, que abarca grandes áreas, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esa diferencia. Bueno, y en cuanto a la topografía, pues nos facilita el tema de la cartografía. Recuerda que cartografía ya es netamente el estudio de mapas, planos, entre otros, ¿sí? Entonces, se puede decir que la topografía está muy relacionada con la cartografía. A ver, veamos aquí una pequeña montaña, un cerro, quizás un volcán, una elevación, ¿ya? En la cual si uno la ve, simplemente pues va a poder apreciar tal cual la elevación, ¿no? O sea, se puede ver que efectivamente dicha elevación pues está hacia arriba, tiene tal altura, etc. Pero si yo eso lo quiero ver o lo quiero plasmar en en algún plano, entonces recuerda que el plano va a estar pues en vista planta, generalmente, ya que puede haber otros tipos de vistas, pero bueno, veamos la vista planta. Entonces, esta elevación que nosotros hemos visto acá, la podemos ver representada mediante curvas de nivel y lo veríamos representados de esta manera, mediante curvas que encierran una tras otra, tras otra, tras otra, y que cada curva tiene una acotación que es respecto a su elevación, ¿sí? Recuerda que aquí está yendo de 80 a 85, luego a 90 y así. Entonces quiere decir que cada curva está subiendo mucho más. Es como si, digamos, aquí abajo estuviese la curva 80, aquí la 85, la 90 y así, ¿no? Básicamente, esa es la representación. Bien, continuemos. Hay diferentes conceptos, ideas respecto a topografía. Otra se dice que se encarga de representar en un plano una porción del terreno, de acuerdo a una escala determinada. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí una pequeña construcción, ¿sí? Si yo la veo pues en una vista isométrica o en una vista cualquiera, es decir, si yo me paro digamos aquí, yo voy a poder apreciar todo esto. Pero si yo voy arriba y lo veo desde vista planta, pues yo voy a apreciar solamente, digamos, las partes superiores de aquí, ¿no? Esa es la parte que yo voy a ver si yo veo desde vista planta, o sea, desde arriba. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Luego, también nos menciona que con la ayuda de la topografía, nos va a ser posible representar en un plano diferentes estructuras artificiales, es decir, hechas por el hombre, y también según una escala determinada. Aquí tenemos un equipo topográfico y vemos que los equipos topográficos trabajan mucho en base a diferentes puntos. Bueno, esto también es un temita un poco amplio. Ya más adelante vamos a ir viendo el tema de los puntos, qué tipos de puntos topográficos hay, bueno, los más utilizados, y de igual manera, qué relación tiene esta con los instrumentos. Y también los diferentes cálculos que se hacen, porque al inicio pues se hacían gran cantidad de cálculos. Ya posteriormente se hacían, casi todo lo hace el equipo, netamente. Muy bien, continuemos, a ver. Luego, tenemos que, en cuanto a la topografía,
vamos a hablar de un sistema de coordenadas. Bueno, ¿en qué consiste eso? A ver, mira, supongamos que yo estoy parado aquí. Bueno, aquí donde estoy, donde estás viéndome ahora, supongamos que estoy parado aquí. Entonces, aquello donde yo estoy, hay una coordenada, en el este y en el norte. Entonces, esto pertenece a un sistema de coordenadas. Si yo, digamos, me desplazo hacia tal lugar, entonces mis coordenadas van a variar porque yo voy a estar en una posición diferente. ¿Sí? Para esto también hay que entender que hay diferentes sistemas de coordenadas. Hay coordenadas rectangulares, coordenadas polares. Bueno, como te digo, poco a poco vamos a ir viendo todo eso, así que tranquilo, ¿ya? Entonces basta con entender que cada punto tiene su posición en la superficie terrestre y está determinado por las coordenadas que te mencioné, ¿sí? Concepto, bueno, sigamos con el concepto de topografía. Bueno, cuando nosotros también hablamos de topografía, nos podemos ayudar eh, para el tema de replantear estructuras, puntos, lo que sea. Por ejemplo, aquí en esta imagen se pueden ver que aquí hay, bueno, esta puede pertenecer fácilmente a un plano, esta parte de aquí, ¿sí? A un plano. Quizás estos puntos de aquí pueden representar columnas, los vértices de alguna estructura, construcción, etc. Entonces, lo que yo necesito es llevar esta representación, llevarla al campo. Bueno, es decir, de lo que está digital, o sea, digital me refiero a un programa, o está quizás en un plano netamente, llevarlo a la realidad, o sea, llevarlo a campo y replantearlo ahí. Eso es replanteo, o sea, replanteo simplemente es llevar un diseño ya elaborado a la realidad. Eso es el replanteo. Entonces la topografía nos permite hacer eso, nos permite hacer el trazo de diferentes ejes para una futura construcción. ¿Sí? Para esto es importante saber que los equipos pues ya tienen ciertas herramientas, ciertas funciones que nos permite facilitar todo esto. Bien, pasemos ahora a los instrumentos topográficos. Dentro de esta clasificación hay instrumentos que son utilizados con mayor, digamos, equipos principales, por así decirlo, y equipos complementarios. Los principales que vamos a ver son la cinta métrica que te permite hacer mediciones, una calculadora, que en este caso puede ser una Casio como la que tengo aquí. No sé si la imagen se está viendo bien o en la cámara. Bueno, esta calculadora es muy buena. Te va a permitir hacer diferentes cálculos. Si puedes, cómpratela. ¿Sí? No te la voy a mostrar. Bueno, tal vez por el reflejo y la luz no se pueda ver bien, pero es bastante útil. Luego, también tenemos una libreta topográfica en la cual se apuntan los datos. También esto vamos a ver un poquito más adelante. Y luego un nivel de ingeniero o ecualímetro. Bueno, son diferentes nombres que menciona. Este es utilizado netamente para el tema de nivelaciones, ¿ya? Más adelante vamos a tocar también el tema de nivelación, que está en altimetría, así que no te preocupes. Siguiente, brújula, un equipo que te permite medir ángulos horizontales, ángulos verticales. Luego el teodolito es un equipo muy similar a lo que es el nivel, pero ¿cuál es su diferencia? Mira, el nivel es un equipo que gira en sentido horizontal, ¿sí? Gira netamente en sentido horizontal. Gira, gira. En cambio, el teodolito, mira, date cuenta, puede girar en sentido horizontal, pero también en sentido vertical. Es decir, que este pequeño lente de aquí puede bajar o puede subir. Y así puedes girar verticalmente. ¿Ya? Haz un equipo que te permite medir distancias, ángulos horizontales, verticales, entre otros. Listo. Siguiente. Un jalón es simplemente un bastón, el cual cuenta con cierta graduación de colores. Por ejemplo, un blanco, rojo, blanco, rojo. ¿Ya? Es utilizado mucho para el tema de medir distancias. Y en algunos casos quizás para nivelación, pero mayormente es para distancias horizontales. ¿Sí?
Siguiente. Aquí tenemos la mira. Es una regla vertical graduada en centímetros que te permite, bueno, que es un equipo que trabaja muy de la mano con el teodolito y también con el nivel. ¿Por qué? Porque ambos lecturan esta regla y a partir de ello tú haces ciertos cálculos, como hallar la nivelación entre dos puntos, hallar distancias, etc. Siguiente. El eclímetro es un instrumento que te permite medir ángulos, netamente ángulos. La estación total. Este equipo se podría decir que es la evolución del teodolito. O sea, es un equipo que de igual manera permite girar en sentido vertical, también en sentido horizontal, pero la ventaja es que este equipo ya realiza los cálculos de distancias, de diferentes datos. Ya realiza el cálculo el mismo equipo. Simplemente este equipo ya te brinda las coordenadas este, norte, z de cualquier punto. Cosa que no hace el teodolito. El teodolito te brinda ángulos y lecturas en la mira. Y a partir de ello tú calculas distancias y calculas coordenadas. Pero lo haces aparte, en una plantilla de Excel, en una hoja a mano, pero lo haces aparte. En cambio, el equipo, bueno, la estación total ya lo realiza todo. Otro equipo es bueno, aquí te menciona la plomada, pero aquí yo quiero mencionar el trípode, que es esta pequeña base de madera que cuenta con tres patitas. Cada patita tiene sus diferentes tornillos de ajuste. Y bueno, básicamente este equipo sirve de base para una estación, teodolito, nivel, etc. Luego, instrumentos complementarios. Tenemos la pintura, la radio. Bueno, de estos no hay mucho que mencionar, ¿no? La pintura simplemente te permite, pues, bueno, pintar, dejar trazos ya hechos en campo, etc. Una radio permite comunicarte, un martillo, comba, diferentes estacas, cordeles, entre otros. Bueno, ahora pasemos a la división de la topografía. Vamos a ver primero la planimetría. ¿Qué es la planimetría? La planimetría es aquella parte de la topografía que se encarga de representar una porción del terreno, pero sin tener en cuenta los desniveles o diferentes alturas, ¿sí? Por eso es que básicamente la planimetría es la parte que se encarga de representar en planos horizontales, en planos vista planta, ¿sí? En este tipo de planos, pues solamente se pueden ver distancias en planos horizontales, es decir, se pueden ver las coordenadas este y norte, pero tú no puedes ver el z, ¿sí? Entonces, es la parte que se encarga netamente de los cálculos de distancias horizontales, de coordenadas rectangulares, planas, netamente. En cambio, la altimetría se encarga de ver el tema o se encarga de representar las diferentes altitudes o alturas de una superficie terrestre, ¿sí? Para esta altimetría es muy común que se creen pues perfiles de terrenos, ¿no? Un perfil de un terreno más o menos iría así, en el cual se pueden ver, ¿no?, diferentes alturas, entre otros. Pero la altimetría se encarga de esto, de ver alturas de una superficie. Y finalmente, pues podemos, si combinamos ambos, es decir, la planimetría con la altimetría, tenemos una topografía integral, en la cual se puede representar de manera plana mediante curvas. Mediante curvas de nivel se pueden representar diferentes formas de la superficie, que las cuales pueden estar acotadas respecto a su altura, como tú ves aquí. También se puede representar diferentes trazos, entre otros. Date cuenta que en este plano ya se puede ver las alturas. Claro que tú no la ves como un corte, ¿no?, de un terreno, pero tú ya puedes apreciar aquí que este elemento tiene menor altura que este otro, y así. Entonces, en este plano ya se puede apreciar todo ello.
Hay que tener muy en cuenta eso. Importancia de la topografía en la ingeniería. Bien, para esto entonces vamos a ver que hay una etapa de estudio. Entonces, en esta etapa, básicamente es una etapa de proyecto, en la cual se van a elaborar diferentes planos y expedientes para una obra. Bueno, para esto pues ya hay un ingeniero encargado de todo esto, etc. ¿Sí? Bueno, para esto entonces simplemente todo lo que se planifica en esta etapa de proyecto tiene, tiene un gran apoyo en la topografía. ¿Por qué? Porque aquí entra el tema del replanteo que te mencioné antes, ¿no? O sea, el replanteo es que algo que esté diseñado tú lo llevas a campo. Entonces, en este caso, básicamente es llevar lo que tú has diseñado a la realidad. Entonces, se dice que de un plano preciso se pueden representar los linderos, o sea, los límites de un proyecto. Luego también se puede decir que, bueno, que este plano tiene que ser compartido por diferentes especialistas en diferentes materias. Luego la etapa de ejecución. Entonces, en esta etapa ya se ve el proceso constructivo de una obra. Entonces, el topógrafo interviene de manera que le da la información necesaria a un proyectista, a un ingeniero, para que él haga su trazo, su diseño, y luego su diseño es llevado a campo y el topógrafo nuevamente interviene, replanteando todo lo necesario, y una vez que se limita, bueno, se ponen los límites del proyecto, también el topógrafo controla el tema de alturas, cotas, que no hayan ciertas variaciones, etc. Entonces te das cuenta de que el topógrafo está al inicio, incluso antes de un diseño, después del diseño y durante el control del proyecto. Es decir, tiene diferentes etapas. ¿Ya? Es por eso que el topógrafo es muy importante en estos temas, en estos trabajos. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta con esta parte de la teoría de este primer capítulo. Nos dice, tenemos el levantamiento topográfico. Se define como aquel conjunto de operaciones, procesos, métodos para poder representar en un plano alguna porción de un terreno. ¿Sí? Para ello, pues, vamos a incluir aquellos elementos que sean naturales o artificiales, pero siempre y cuando estos sean los más importantes. Si hablamos de las etapas de un levantamiento topográfico, en realidad habría bastantes etapas. Algunos pueden considerar incluso quizás una etapa inicial como un diseño, una etapa de planificación, etc. Incluso búsqueda de información. Pero bueno, en este caso vamos a dividir solamente en tres. Primero, reconocimiento del terreno y plan de trabajo. En este caso, bueno, en esta etapa, lo que vamos a hacer simplemente es prepararnos para llevar a cabo el trabajo. Para eso es necesario realizar una visita al terreno. Esta etapa es muy importante porque en esta etapa, cuando uno ya tiene cierta experiencia en los trabajos topográficos, en los diferentes trabajos que pueden presentarse, entonces uno ya puede tener idea de cuánto es el presupuesto o cuánto es el tiempo que te va a tomar realizar tal trabajo. Y según eso también tú puedes estimar también un presupuesto en el caso de que trabajes de manera independiente. Entonces tú estimas, ya me va a tomar 5 días, ya, entonces mi costo por día es tal, ¿no? Que incluye equipos, mano de obra, alquiler, alquiler de equipos, tal vez, incluso hospedaje, bueno, etc. servicios o ítems que tú quieras considerar. Entonces, en esa etapa uno simplemente va a campo, visualiza todo el terreno y ya de alguna manera planifica cómo es que va a realizar el trabajo, ¿sí? Entonces, pues esa parte consiste básicamente en eso. Luego, tenemos una segunda etapa que es un trabajo ya netamente en campo. En este caso, ya se ejecutan
las mediciones necesarias de acuerdo al plan de trabajo y a la estrategia ya planificada. En este caso se pueden medir distancias, ángulos horizontales, verticales, ver el desnivel entre puntos, incluso calcular las coordenadas de un punto u otro, hacer todo un levantamiento. Entonces, lo que obtenemos de todo esto es una información que nos va a ser útil para el trabajo de gabinete. Bueno, aquí también es imprescindible el uso de una libreta de campo, ¿sí? En la cual se van a anotar todos aquellos datos que sean de gran importancia. Luego, es necesario recordar que esta libreta de campo consta de dos caras. Bueno, no tengo una a la mano, creo que aquí tengo en otro lado, pero bueno, en la libreta lo que tenemos que hacer es anotar aquellas medidas tomadas con letras y números que sean legibles y también con lápiz, ¿no? Si pueden, use un lápiz portaminas, ya que ese es un poco más fino para el tema de estos trazos. Y pues, ¿por qué el lápiz? Porque quizás tú quieras borrar algún elemento que hayas anotado por equivocación. En una cara izquierda va a contar de eso, y en una cara derecha de la hoja se va a contar con un espacio en blanco para poder hacer un croquis respectivo. Allá, aquí está mucho mejor, mira. Aquí está, la parte izquierda es lo que te decía. Aquí tú vas a colocar datos en la parte superior y aquí vas a colocar las mediciones que tú hayas hecho. Ese es el caso de una nivelación, ¿no? Y luego aquí tenemos y la parte derecha, que te decía, la parte derecha es ¿para qué? Para la elaboración de un pequeño croquis, ¿no? En esta parte, bueno, en toda la libreta, procura siempre usar lápiz, letra legible, procura en lo posible hacer todo ello. Luego, continuando con las etapas, tenemos el trabajo de gabinete. En este caso, una vez que tú has hecho todo tu levantamiento, bien ahí tu levantamiento hermoso, preciso, de todo algún área. Entonces, la siguiente etapa, ¿cuál va a ser? La siguiente etapa es el trabajo de gabinete. Es decir, tú una vez que obtengas, digamos, un levantamiento cualquiera, tú obtengas tu Excel de coordenadas, de puntos, con las coordenadas este, norte, z y una descripción. Entonces, todo eso tú lo llevas a un plano, mayormente usando el Civil o el AutoCAD simplemente. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué se va a hacer? Pues se van a realizar se va a revisar las anotaciones que hayan hecho en la libreta de campo. ¿Para qué? Para elaborar el trabajo de gabinete. En este caso, es muy importante si es que, bueno, aquí, dependiendo del lugar donde trabajes, se puede dar dos casos, ¿no? Un caso en el cual una empresa ya cuente con un cadista que se encarga de la elaboración de planos, es la persona a la cual el topógrafo le da su información. Y pues en ese caso sí, el cadista con el topógrafo deben estar en constante comunicación para que el topógrafo le dé todas las indicaciones necesarias. Y el caso B sería que no cuente con un cadista y el mismo topógrafo es el que elabora el plano, ¿no? Entonces en ese caso es un poquito más sencillo, pero obviamente es mucho más trabajo para el topógrafo. Así que hay que tener muy en cuenta esos casos, ¿no? Listo. Entonces, si podemos resumir todo lo que hemos visto hasta ahora de las etapas de un levantamiento topográfico, diríamos lo siguiente. Primero, tenemos una etapa de reconocimiento del terreno y plan de trabajo, en la cual se visita el lugar, se puede hacer preguntas a las personas que sean del mismo lugar, se puede buscar planos existentes quizás, se hace todo un análisis y luego se busca un método y estrategia a usar en campo. Recuerda que estrategia es posiblemente una secuencia de pasos, claro, de pasos para poder hacer tu levantamiento. Como te digo, mayormente esto ya se obtiene cuando uno ya tiene cierta experiencia, ¿sí? Pero tranquilos, también, tampoco digo que tenga una experiencia, grandísima, ¿no? Basta con que ella ya has participado en un trabajo previo, y vas a tener la idea de cómo hacerlo. Así que tranquilo. Trabajo de campo. Aquí pues simplemente se hace todo el levantamiento en campo, es decir, puedes tomar medidas de distancias,
de ángulos, desniveles, etc. Y todo ello acompañado de ¿qué? De tu croquis en tu libreta de campo. Claro, aparte de que anotas los datos en tu libreta, también haces tu croquis. Y luego trabajo de gabinete, que en la cual, si es que digamos usamos nivelación, por ejemplo, si hacemos nivelación, pues ahí sí necesito hacer cálculos matemáticos, ¿no? Hacer tu pequeña plantillita en Excel, o quizás si has usado teodolito, pues también, o si has usado brújula, también, ¿no? Y de ahí pues recién haces el dibujo de, bueno, procesas la información y haces tu famoso y hermoso plano. Luego, pasemos al tema de clases de levantamientos topográficos más comunes. Tenemos levantamientos catastrales. Allá, mira. Recuerda que catastro no es solamente lotes, o sea, dibujar lotes, sino es una base de datos que está compuesta por la información alfanumérica, o sea, los datos de una persona y de un lote, y que también con la información gráfica. En nuestro caso, nosotros participamos en la información gráfica, es decir, en la elaboración de planos y todo lo demás. Así que nosotros, bueno, la topografía interviene en el levantamiento de áreas, de límites, propiedades. Para la construcción, pues de igual manera, la topografía, bueno, los levantamientos pueden intervenir para localizar puntos, líneas, desniveles, y los cuales pueden servir para el proceso de construcción. Luego, levantamientos para vías de comunicación. De igual manera, comprende todos aquellos levantamientos que tengan relación o que vayan a ser netamente empleados para carreteras, canales, ferrocarriles, entre otros. Para trabajos subterráneos, de igual manera, ¿no? Te has dado cuenta que este canal tiene diferentes, bueno, muchos cursos de minería, entonces te va a servir bastante para eso. De hecho, también hay un curso de topografía subterránea. Te recomiendo que lo revises. En este canal hay de todo. Bueno, sigamos. Para levantamientos hidrográficos, de igual manera, para determinar los fondos de los lagos, ríos, océanos, medir caudales, volúmenes de corrientes de agua, etc. Y levantamientos tal cual. Es decir, para simplemente saber cómo está conformado el terreno, localizar objetos naturales y artificiales que se encuentren en dicho lugar. Ahora, para terminar esta pequeña partecita, vamos a ver lo que es entes de la topografía. Esta parte es muy genérica, ¿no? Es decir, para que haya un trabajo de topografía se van a necesitar tres elementos. Generalmente un ingeniero o un proyectista, el que va a hacer el tema, el que tiene conocimientos teóricos y al que a su vez se asume que debería tener conocimientos de topografía, lo cual debo decir que no es tan, bueno, por lo que yo he visto, por la experiencia, quizás carecen de ciertos conocimientos de topografía, ¿no? Lo cual también es comprensible porque recuerda que un ingeniero, pues, es un ingeniero especialista en algo, ¿no? O sea, ingeniero de minas, ingeniero civil, bueno, de minas, civil, geólogo, etc., ¿no? O sea, se especifican en algo directamente. Por lo cual se recomienda que tengan ciertos conocimientos de topografía para que así puedan intervenir, ¿no? Luego, el topógrafo es aquella persona que va a dirigir netamente todos los trabajos. Debe ser una persona que conozca el manejo de personal de campo, que tenga a su vez conocimientos de trigonometría, geometría, y a su vez pues que tenga gran cuidado con los equipos topográficos. Y bueno, los equipos topográficos son aquellos equipos son los que nos va a permitir tomar las diferentes medidas. Por ello es que se debe dar un gran cuidado a estos equipos, ya que estos equipos son de alta tecnología, por lo tanto, son delicaditos. O sea, si alguna vez cae algo, ya murió, murió. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, también hay equipos quizás un poquito tradicionales. Bueno, en realidad hay diferentes tipos de equipos, ¿no? O sea, tenemos teodolito, estación, GPS diferencial, hasta drones, estaciones robotizadas, bastantes. Es por eso que los equipos son imprescindibles para poder realizar un levantamiento. Ahora veamos el tema de los puntos, ¿sí? En el caso de los puntos, pueden haber
dos puntos, unos permanentes y unos temporales. Los permanentes son aquellos puntos que que simplemente van a ser fijos. Para eso se procura que estos puntos sean completamente monumentados e incluso que cuenten con su pequeña placa para poder reconocer el punto. Bueno, y luego los puntos temporales, que son puntos simplemente que se van a crear auxiliares para un levantamiento tal. Simplemente son puntos temporales, o sea, van a servirnos por cierto tiempo. Bien, y aquí tenemos la idea, ¿no? Vamos a dejar puntos completamente permanentes y puntos temporales. Para esto, pues, normalmente se usan ya equipos topográficos y los cuales a partir de ellos se crean nuevos puntos. Bueno, es todo un procedimiento, ¿no? Crear nuevos puntos, ya que depende de eso del equipo que uno emplee. Vale, espera, estamos aquí, ¿no? Bueno, para esto, pues recordemos que existen coordenadas, o sea, para la ubicación de puntos, recuerda que existen coordenadas, o sea, un punto tiene su ubicación en el X y en el Y, ¿no? Y aquí te muestra que un sistema de coordenadas puede estar en base, o sea, ¿cómo les explico? Es que esto es algo complicado. O sea, aquí te muestra dos sistemas de coordenadas, ¿ya? Ocurre que yo, digamos, en la posición donde estoy ahora, yo puedo ubicarme a ciertos valores en el este, en el norte y en el z, pero respecto a un sistema de coordenadas. Pero, ¿qué pasaría si, digamos, yo estoy en este punto y ahora el sistema de coordenadas o el origen cambia? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a obtener nuevas coordenadas. O sea, yo no me muevo de este lugar. El sistema de referencia o el origen es el que varía. Por lo tanto, mis coordenadas van a variar. ¿Ya? Es lo que te menciona, que puede haber sus sistemas de coordenadas. Bueno, creo que aquí también hicimos un curso de geodesia. Tal vez te puedas dar una vuelta por ese curso para que lo tengas mucho más claro. ¿Ya? Luego, bueno, para también ver esta parte del tema de los puntos, gracias a eso también, pues, cuando uno hace un levantamiento puede determinar la posición de otros puntos, etc., ¿no? Bueno, y aquí se ve una imagen en la cual se puede ubicar los diferentes puntos o límites una pequeña construcción, ¿no? Puntos 1, 2, 3 y 4, y eso pues ya está guardado en el equipo o en la estación para que pueda ser llevado a gabinete. Muy buenas, entonces vamos a continuar ahora con este primer capítulo de generalidades. Vamos a continuar con lo que es la extensión de la topografía, o bueno, qué es lo que abarca. Bueno, es importante recordar o ver el siguiente caso, mira, te dice, hay que primero ver, veamos, la línea que une dos puntos sobre la superficie terrestre es una línea recta. Entonces, cuando se presenta este caso de que el área que tú estás levantando sobre una superficie, si tú la ves de frente y solamente ves una línea, entonces eso significa de que el área, claro, de que el área es pequeña, o sea, si se ve como una línea recta, quiere decir que el área es pequeña, por lo tanto, la topografía puede intervenir en ese caso. ¿Sí? Siguiente, veamos, si es que, de igual manera, en los puntos finales de ambos, tú creas una línea vertical, una línea, claro, vertical hacia abajo, y ves que ambos son completamente paralelos, significa también de que el área es pequeña, por lo tanto, la topografía puede intervenir. Esta línea, pues, o sea, cuando uno lo ve de frente lo ve como una línea, pero si ve, digamos, en planta, pues puede ser un área así, ¿no? Cualquiera. En planta, no desde arriba. Pero si yo veo desde, digamos, desde aquí abajo, pero desde una vista frontal, simplemente vería una línea, que sería una línea más o menos así, ¿no? De todo esto. A eso me refiero, ¿no? Muy bien. De igual manera, cuando tenemos el tema de ángulos, ¿sí? Cuando tenemos un ángulo que es bastante pequeño,
podemos verlo en vista en planta y se vería así, o sea, un ángulo plano, tal cual. Mientras que si el ángulo es en un área bastante grande, entonces el ángulo se va a distorsionar y por lo tanto se va a definir como un ángulo esférico. Entonces, en este caso, cuando el ángulo es esférico, o también cuando la línea quizás no es recta, es horizontal así, o aquí también es horizontal. Entonces, en esos casos se dice que es trabajo ya de geodesia, o sea, no es de topografía. Bien, lo mismo ocurre cuando, digamos, tú estás en la playa y ves algún barquito y que se va a lo largo, o sea, ves que el barco se desplaza, ¿no? Y ves que a lo largo, en algún momento, el barco va a desaparecer. Entonces quiere decir de que la distancia que hay entre ambos ya hace que uno ya no pueda ver objetos, o sea, que ya comienza a aparecer la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, en esos casos la topografía ya no nos es útil. Es por eso que ahí interviene la famosa geodesia. Bien, continuemos. Sistema de unidades. En este caso, vamos a entender que es necesario conocer algunas unidades muy utilizadas en lo que es topografía. Por ejemplo, sabemos que del metro podemos hablar de centímetros, milímetros, kilómetros. Mayormente se hace hablar siempre pues de longitudes. Es por eso que yo solamente te recomiendo que sepas esta es de aquí, centímetro y milímetro. Te recomiendo esas, porque los demás pues no, es muy raro que se use para el momento de una medición de algún elemento, cualquiera, ¿sí? Recuerda que un kilómetro es igual a 1000 metros, un metro es igual a 100 centímetros y un metro es igual a 1000 milímetros, ¿no? Recuerda solamente eso. En cuanto a las áreas, recuerda que lo más común aquí es el metro cuadrado. También un kilómetro cuadrado también puede ser. Pero la que yo más te recomiendo es esta de aquí, la de hectárea, porque muchas veces se trabaja en base a hectáreas. Y recuerda que una hectárea es 10.000 metros cuadrados. Y luego, en cuanto a lo que es unidades de volúmenes, tenemos el metro cúbico. Y aquí lo que importa saber es que un litro equivale a un decímetro cúbico. ¿Sí? Es el único valor que te puedo sugerir que memorices. Los demás no es necesario. Luego, sistemas de medición angular. Este temita también está desarrollado en el curso de topografía que vimos antes. Bueno, el que está aquí en este canal. Es de topografía general, el capítulo 1. Ahí también está desarrollado. De hecho, ahí está desarrollado con mucha más paciencia o mucha más claridad. En cambio, aquí solamente lo voy a pasar. Bueno, o sea, voy a explicar lo necesario. Entonces, en cuanto a un ángulo, recuerda que puede haber tres sistemas: grados sexagesimales, centesimales y radianes. Entonces, en un grado sexagesimal, ¿qué ocurre? La circunferencia está dividida entre 360 grados. Y los grados centesimales, la circunferencia está dividida en 400 grados centesimales. Y en lo que es radianes está dividido en 2pi. Entonces puedo establecer yo la siguiente relación: de que grados sexagesimales sobre 360 es igual a grados centesimales sobre 400, y los grados radianes o radianes es sobre 2pi. Y a partir de eso puedo hacer ciertas conversiones. Pero como te digo, vamos a verlo poco a poquito. Luego, equivalencias más usuales. Pues de aquí te recomiendo que sepas que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. 2.54 centímetros. O también dicho 0.0254 metros. Un pie equivale a 0.3048 metros o 30.48 centímetros. ¿Sí?
Y así, a ver, solamente te recomiendo esas dos. Los demás no te los recomiendo. Claro, si es que estamos aquí en el lado de América, ¿no? Porque quizás en otros lados se usen otras unidades. Yo hablo en el caso de América del Sur, para ser específico, Perú, donde vivo. Mi rica Perú. Bueno, siguiente. Escala. Escala es la relación que hay entre... bueno, es una relación entre... A ver, ¿cómo te explico? Ya. Entre una dimensión dada en un papel o en un plano y la dimensión real del terreno. Esa es una escala. Pero puede haber dos tipos de escala, la numérica y la gráfica. La numérica es aquella que está dada por una relación, digamos, 1 en 100. ¿Qué significa? Que una unidad en el plano, la que sea, equivale a 100 unidades en el terreno. Supongamos, un centímetro en un plano va a equivaler a 100 centímetros en el terreno. Entonces, pero se recuerda que 100 centímetros es igual a un metro. Entonces, ¿qué significa? Que un centímetro equivale a un metro. Esta es una relación entre dos unidades. O sea, entre dos números que tienen una misma unidad. Luego tú la conviertes a la unidad que tú desees. Siguiente. Bueno, aquí está, ¿no? La fórmula, longitud en el plano sobre el terreno. Bueno, y aquí te menciono algunas escalas más utilizadas, como la 1 en 25, 50, 75, 100, 200 y así. Son las más utilizadas porque puede haber escalas completamente locasas. Y con escala locasa me refiero a que puede ser una escala de 1 en 10.5, 1 en 12.28, o sea, números decimales los cuales no son utilizados. Por eso es que lo recomendable es usar estas escalas, ¿sí? Úsalas, papá, úsalas. Siguiente, a ver, bueno, aquí... Ya, bueno, aquí te menciono un ejemplo. Te dice que en un terreno en una escala 1 en 1000, nos dice que un metro pues equivale a 1000 metros, ¿sí? Y te dice luego que entonces 3 centímetros va a equivaler a 30 metros. ¿Cómo así? A ver, entonces, si sé que es 1 en 1000, entonces 1 en 1000, uy, falta el 1. Entonces, ¿qué te parece si lo trabajamos en centímetros? O sea, que un centímetro en el papel va a equivaler a 1000 centímetros, pero en el terreno. Entonces el plano está en centímetros, entonces esto lo vamos a dejar ahí. Entonces este de aquí quiero volverlo a metros. Si yo convierto 1000 centímetros a metros, ¿cuántos tendría? 10 metros. Ah, ya, entonces un centímetro equivale a 10 metros. Entonces, si yo sé que esto, bueno, un centímetro vale 10 metros, entonces ¿cuánto vale 3 centímetros? Pues 30 metros. Ahí está, sencillo, ¿no? Otro tipo de escala es el de la gráfica, en la cual básicamente es una pequeña regla graduada que uno coloca en un plano para dar a entender que cierta división equivale a tantos. Eh, como es aquí, por ejemplo, esta barrita está dividida a 0, a 40, 80, 120, y pues esa a su vez, esta de aquí 40 está dividida en pequeños, bueno, pequeñas barritas, ¿no? Está dividido. Y aquí básicamente te dice que lo que equivale aquí a esta dimensión, pues esa dimensión es la que vale el plano. Y es la que tú puedes utilizar para poder realizar diferentes mediciones. En este caso, es algo complicado quizás explicarte así con palabras, ¿no? Pero esta opción ya viene fácilmente para insertar en diferentes programas. O sea, el AutoCAD, el Civil, 3D y el ArcGIS ya te lo inserta con un solo clic, así que no te preocupes. Bueno, aquí te menciona, ¿no? Que es una regla que comienza desde un punto cero y a partir de ahí se toman segmentos iguales a la derecha. En algunos casos también se toman segmentos hacia la izquierda. Se puede dividir en 10 partes iguales. Y bueno, aquí ahora veamos algunas de las escalas más utilizadas, ¿sí? Para el tema para diferentes trabajos. Te dice que puede hacer una escala de 1 en 25.000, unos 5.000, 5.000, etc. Aquí hay un pequeño párrafo que te menciona de que la apreciación gráfica va a depender de diferentes condiciones.
pero puede fijarse como 0.2 milímetros. Te dice que, o sea, en resumen, te dice que longitudes menores a 0.2 milímetros no pueden ser captadas en un plano, pueden ser medidas tan pequeñas que son despreciables. Es lo que te menciono. A ver, entonces, siendo así, entonces, supongamos que tenemos una escala de 1 en 500, ¿ya? Nos vamos a colocar aquí la formulita para ver qué elementos van a ser despreciables según esta escala. Mira, aquí coloco 1 en 500, aquí coloco papel, y aquí voy a colocar terreno. En papel, recuerda cuánto es esto de aquí. Te dice que menos a 0.2 milímetros son despreciables. Entonces voy a colocarlo ahí, 0.2 milímetros. ¿Sí? Y luego voy a colocar aquí una X en el terreno porque no sé cuánto va a medir. ¿Ya? Pero yo quiero trabajar esto en metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar al 0.2. Voy a convertirlo a metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirlo aquí entre 1000. Sí, entre 1000. Coloco aquí la X y aquí coloco 1 sobre 500 y simplemente resuelvo todo esto. Bien, entonces voy a hacer una doble C. Entonces, ¿qué obtengo de todo eso? Obtengo que 0.2 de X sobre 1000. No, espera. No, está mal. Me equivoqué. Disculpen, soy humano, no lo hago todo perfecto. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí. Entonces, arriba aquí iría el 0.2 con el 1, entonces 0.2. Luego el 1000 sobre el 1000 por x, entonces 1000 veces x, lo cual es igual a 1 sobre 500. Bien, entonces aquí simplemente el x voy a pasarlo para aquí arriba, de lo que está aquí lo paso aquí, y simplemente voy a pasar el 500 al otro lado, quedándome 500 por 0.2 sobre 1000. Bueno, esto entonces vamos a hacer uso de la calculadora para resolver esto. Espérenme un minutito. 0.2 sobre 1000. Dándome 0.1 metros. Dándome, o sea que X, ¿cuánto vale? 0.1 metros. Entonces quiere decir que longitudes menores a 0.1 metros ya no van a ser apreciables en el plano. Es lo que se traduce. ¿Sí? Bueno, aquí está, ¿no? El ejemplo hecho, ¿no? Eh, a ver. Bueno, aquí está ya con otras escalas, o sea, una 50 te dice que es 1 centímetro, una en 500 es 10 centímetros o 0.1 metros, que es lo que hallamos aquí en este ejemplo anterior. Y te menciona que aquellos elementos que midan menos de eso, pues ya no van a ser apreciables en el plano. Es decir, si digamos en un plano con esta escala yo trazo algo que mida, o quizás yo en campo mido algún elemento que mido o represento algún elemento que tiene una longitud de 5 centímetros, entonces eso ya no va a ser apreciable en el plano. Es lo que se menciona. Bien, veamos ahora el sistema de coordenadas. Para lo que son coordenadas van a haber dos tipos de sistemas, coordenadas ortogonales o rectas y coordenadas polares. Bien, en lo que son ortogonales hace referencia a que, bueno ya, pocas palabras, a variaciones en el este y variaciones en el norte. Eh, por ejemplo, a ver, si ubicamos un punto A, entonces este punto va a tener sus coordenadas rectangulares que va a ser 3 en el este y 3 en el norte. Del punto B, ¿cuántas serían sus coordenadas? 6 en el este y 2 en el norte. Esas son sus coordenadas rectangulares, son variaciones en el este y en el norte, o medidas en el este y en el norte, así de simple. Bueno, aquí te mencionan, ¿no?, que puede ser el oriente, el positivo. Claro, te dice que de este centro de origen de coordenadas, si estás a la derecha, los valores van a ser positivos en el X. Y si estoy hacia arriba, van a ser positivos también. Y si estoy hacia abajo en el X, serían negativos, y hacia abajo en el Y, serían negativos. Esta parte te recomiendo también que la refuerces con el capítulo número 1 de topografía general,
Ahí explico con mucha más paciencia todo esto. Y aquí, porque este es un cursito que, digamos, sigue de ese curso de topografía general. Es un poquito más complicado. O bueno, voy a tratar de explicar más rápido varios temas. Listo. ¿Y qué son coordenadas polares? Las coordenadas polares son aquellos que está determinado por un ángulo y una distancia, horizontal por si acaso. Entonces, por ejemplo, el punto A está determinado por qué? Por 2,4, que es su distancia, y por 30 grados, que es el ángulo que forma. Y el punto B está determinado por 3,6 de distancia y por un ángulo de 52. Obviamente hay formas de convertir de un sistema a otro, el cual se descompone el ángulo con seno, coseno, etc. Pero como te digo, esa parte vamos a verla. Bueno, te recomiendo que veas el capítulo número 1 de topografía general. Te va a ser bastante útil para todo esto. Aquí vamos a verlo, pero más adelante. Y luego pasemos a los componentes de un planito. Entonces, en un plano puede haber diferentes formas de representar, ¿no?, la información. Por ejemplo, normalmente se usa una ventana de mayor tamaño en la cual se usa una flecha que representa el norte. Aquí va toda la ventana con el dibujo del elemento que desea mostrar. Aquí va una localización, aquí va un cuadro de datos técnicos. Aquí puede ir la proyección y aquí también puede ir una escala, una leyendita mostrando algún elemento del plano y el membrete. Este es un pequeño esquema, ¿no? Un ejemplo podría decirse. Aquí hay otro. En este caso, la leyenda ya está en este lado. El membrete puede ser colocado en toda la parte horizontal del plano. De igual manera, una escala gráfica, una escala numérica, bueno, una proyección, localización, cuadro de datos técnicos y otros. Esto del sistema de proyección está muy relacionado con lo que te expliqué hace un rato. ¿Te recuerdas que te decía, no? Supongamos que yo estoy parado aquí y aquí hay un sistema de coordenadas. Aquí tengo mi coordenada este, mi coordenada norte. Pero, ¿qué pasa si yo tomo otro sistema de referencia? Entonces, mi coordenada este va a ser mucho mayor y mi coordenada norte también va a variar. ¿Sí? Eso es a lo que se referencia. O sea, ¿qué sistema de proyección estás tú utilizando? Cabe resaltar que aquí en Perú vamos a usar el WGS84. Antes usábamos el PSAT 56, ¿no? Estoy hablando del caso de Perú, ¿no? No sé si en otros países usen quizás otro sistema de referencia. Bueno, yo asumo que sí usan otros sistemas. La verdad, no estoy al tanto de qué sistema usa cada país, eso sí, no desconozco. Pero quizás tú puedas compartir en los comentarios qué sistema de referencia usan en tu país. Podría ser. Y bueno, aquí hay ya una vista de un plano ya, bueno, completamente elaborado, con bueno, su vista, planta de los elementos. Te das cuenta que hay acotaciones de los lados. Esto fácilmente puede ser un predio. Aquí hay una calle, si no me equivoco. Sí. Aquí te mencionas, bueno, aquí está su escala gráfica. Aquí está su esquema de localización o plano de localización o ubicación. Y aquí está su membrete de datos. Y aquí están sus datos técnicos. Lo cual simplemente son los puntos con sus coordenadas, puede ser. O si es un lote, también se le puede añadir los datos de cada vértice, sus distancias, ángulos, entre otros. Bueno, entonces este es un esquema de un plano. Entonces, aquí terminamos este capítulo número 1, si no me equivoco. Estaré atento a cualquier observación, duda. Ya sabes, aquí yo puedo responderte apenas pueda. No digo la brevedad posible, o sea, al momento, pero apenas pueda lo haré. ¿Sí? Entonces, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla. Estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar. Nos vemos.